Es maestra en Administración de Hospitales por la Universidad Chapultepec. Actualmente es responsable de la Unidad de Tecnovigilancia Hospitalaria del Instituto Nacional de Pediatría. Asimismo, realiza actividades de verificación de la idoneidad en pacientes pediátricos hemato-oncológicos y se ha desempeñado como farmacéutico clínico en el Instituto Nacional de Cancerología, donde realiza las actividades de preparación de mezclas antionoplásticas, así como la verificación de la idoneidad de precipitaciones hematológicas del año 2015 al 2019. Sea usted bienvenida, Química Denise. Adelante. Muchísimas gracias. Solamente para confirmar que se escucha mi audio correctamente. Sí, la alcanzamos a escuchar perfectamente. Ok, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, quisiera dar las gracias al comité organizador por la invitación, en especial a la ingeniera Nayet, por permitirme participar en este primer congreso de tecnovigilancia hospitalaria. Y bien, como lo mencionó la ingeniero, hoy voy a hablarles un poco acerca de un análisis y seguimiento de un incidente relacionado con el uso de dispositivos médicos en pediatría. Esta ponencia quise dividirla en tres partes. La primera, hablarles un poco acerca del panorama de los dispositivos médicos en pediatría, cómo realizamos la tecnovigilancia en el Instituto Nacional de Pediatría y mostrarles dos incidentes que cómo hemos dado el seguimiento y en análisis. Ahora, hablar de dispositivos médicos en pediatría. Sabemos que los dispositivos médicos se consideran un componente fundamental en los sistemas de salud, ya que son indispensables para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades, pero esto deben hacerlo de manera segura y efectiva. Sin embargo, son pocos los dispositivos médicos que están diseñados y comercializados específicamente para niños, ya que muchas aplicaciones de estos dispositivos médicos las utilizan fuera de etiqueta. A menudo lo que se hace es reutilizar o modificar dispositivos médicos a partir de los que ya se utilizan o están diseñados para adultos. En los niños, en este caso, muchas veces suelen quedarse sin opciones terapéuticas. Es por eso que la brecha de innovación entre los dispositivos médicos pediátricos y los que están fabricados especialmente para adultos llega a ser un tanto compleja e incluso multifactorial. Existen estudios en los que hablan, o estadísticas que hablan acerca de que los dispositivos médicos pediátricos representan solamente la cuarta parte de aquellos dispositivos que son desarrollados especialmente para adultos. Y esto puede ser por múltiples razones. Esto en pediatría se agrava aún más porque pues, no tenemos estos dispositivos médicos que son desarrollados y probados específicamente en esta población pediátrica. Y esto nos da como consecuencia una escasez tanto en los datos de seguridad y eficacia en esta población. Es por eso que tenemos algunas barreras en pediatría con el uso de dispositivos médicos. La primera nos habla de barreras clínicas. Eh, Inicialmente, cronológicamente, la pediatría abarca desde el nacimiento del bebé hasta que el niño llega a la adolescencia y esto normalmente es hasta los 18 años. Hay organismos incluso internacionales que extienden esta edad hasta los 21 años. La primera es la fisiología. La fisiología es distinta tanto en niños como en adultos y va cambiando conforme la edad. Algunos tratamientos que llegan a ser en adultos no van a ser apropiados para los niños, incluso con el mismo diagnóstico. Los pacientes pediátricos requieren dispositivos médicos que tienen necesidades únicas con relación a la población en adultos. Y realmente estas diferencias fundamentales abarcan desde la enfermedad, el crecimiento, el desarrollo e incluso diferencias metabológicas
metabólicas y cambios fisiológicos. Incluso se ha visto que el desarrollo en cuanto a la historia natural de la enfermedad es distinta tanto en niños como en adultos. También tenemos aquellas barreras que son regulatorias y éticas. Eh, en cuanto a las consideraciones de consentimiento y aceptación por parte de los padres o los cuidadores de estos pacientes, y pues estas consideraciones éticas en torno a la investigación en niños, que tenemos esa limitante. También existen aquellas barreras que son técnicas. Hablan acerca del crecimiento progresivo de los pacientes pediátricos. Esto puede afectar en el tamaño, en la función y en el diseño de un dispositivo. Hablamos, por ejemplo, de una prótesis que no es lo mismo colocarla en un paciente de 3 años cuando ya el paciente crece y llega a estar en una etapa de adolescencia. También sabemos que los niños, en cuanto a sus actividades típicas y diarias de la vida, ellos saltan, ellos corren. Entonces, esto también puede causar problemas inesperados en el rendimiento de los dispositivos médicos. De hecho, en el año 2000 se identificó que habrían varios problemas en cuanto a algunos implantes cocleares en niños. Esto sucedía cuando identificaban que fallaban cuando los niños jugaban en los toboganes. Entonces, en el momento de jugar, y se deslizaban sobre estos toboganes que eran de plástico, ocasionaba una fricción con su implante, entonces eso hacía que se generaran descargas y ocasionaba un mal funcionamiento de este dispositivo médico. También tenemos las barreras financieras. Es un mercado más pequeño de dispositivos y esto eleva los costos. Entonces, esta se vuelve una estrategia comercial más compleja, lo cual es una barrera, y la falta de financiamiento e infraestructura para el diseño y la evaluación y validación de estos dispositivos. Para mí es importante comentarles los grupos etarios en pediatría, porque en uno de los casos que vamos a revisar precisamente tiene que ver esta parte. Como les mencionaba, la pediatría abarca desde que el niño nace hasta que llega a la adolescencia. Tenemos a los recién nacidos que están desde que nace hasta los 6 días, a los pacientes neonatos de 7 a 29 días. Ahí siguen los pacientes lactantes. Aquí abarca desde los 30 días de nacido hasta los 24 meses. Sin embargo, aquí también se dividen entre el lactante menor de 1 mes a 12 meses y lactante mayor de 1 a 2 años. Tenemos a los preescolares de 3 a 5 años, a los pediátricos escolares de 6 a 11 años y a los pubertos de 12 a 14 años y finalmente a los pacientes adolescentes de 15 a 18 años. Bien, ahora hablarles de tecnovigilancia en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente, el Instituto Nacional de Pediatría cuenta con su unidad de tecnovigilancia hospitalaria. Esta es la encargada del desarrollo y la implementación de todas las actividades relacionadas con la vigilancia y seguridad de dispositivos médicos en el instituto. Al ser un instituto nacional, contamos con un centro institucional de farmacovigilancia y es de ahí de donde nosotros dependemos como unidad de tecnovigilancia hospitalaria. Actualmente estamos adscritos al Departamento de Farmacia Hospitalaria, que depende directamente de la Subdirección de Medicina. Esta unidad de tecnovigilancia hospitalaria fue instalada en el año 2018 y a su vez tiene también instalado el Subcomité Hospitalario de Tecnovigilancia. Este es un órgano multidisciplinario en donde se encuentran
personal médico, personal de enfermería, personal de ingeniería biomédica, que nos apoya en el análisis de casos que se sesionan en el subcomité. Y aquí les quise colocar el proceso de notificación de la unidad de tecnovigilancia. Esto inicia cuando un profesional de la salud o usuario identifica un incidente relacionado con el uso de dispositivos médicos. Lo identifica y reporta. Lo puede reportar a través de un medio electrónico físico, lo entrega y nosotros lo recibimos en la unidad de tecnovigilancia. Ahí es cuando comienza nuestro proceso en cuanto a la validación de las notificaciones. Hacemos una preevaluación para determinar si lo notificamos a COFEPRIS o simplemente le damos seguimiento al caso para poder dar la retroalimentación y finalmente hacer el cierre. Ahora les voy a presentar todo este proceso, pero con dos incidentes. El primero es con un circuito de ventilación neonatal pediátrico. Este caso se reportó, como les mencionaba, tenemos dos métodos de notificación, dos medios de notificación en el instituto. El primero es un medio físico y el segundo es una plataforma electrónica que en el instituto es el Sistema Electrónico de Registro de Eventos Adversos. Ahí nos pueden notificar todos los incidentes relacionados con los dispositivos médicos, pero también con todo lo relacionado con la seguridad de los medicamentos y con las vacunas. Aquí recibimos el reporte por el medio electrónico y este fue la descripción. Les voy a presentar dos descripciones porque es importante revisarlas. Esto fue, como les mencionaba, sobre un circuito de ventilación neonatal pediátrico. Estos incluyen una rama inspiratoria y una rama exhalatoria. La exhalatoria tiene una trampa de agua que sirve para que se puedan atrapar todas las secreciones del paciente y también toda la condensación que pueda existir en el intercambio de temperatura, tanto en la fase de inspiración como en la fase de exhalación durante la ventilación mecánica. Aquí lo que nos reportaron fue que la cámara de humidificación universal desechable se llenaba en su totalidad con el agua inyectable que se le colocaba. Esta sirve para humidificar el circuito, lo que generaba que el paso de agua de la cámara al circuito del paciente condicionaba una obstrucción del flujo de aire del ventilador al paciente. En este paciente en específico provocó la desaturación y bradicardia. Se logró contener y no se llegó al paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hicieron? Ventilaron al paciente con una bolsa de reanimación y se realizó el cambio de todo el circuito y del sistema de humedad esto lo realizó el servicio de inhaloterapia. Aquí es importante mencionar que esto sucedió en un paciente de 8 años que pesaba 27.5 kilogramos. El siguiente incidente con el mismo circuito de ventilación reportaban que la alarma del sistema de humidificación marcaba baja temperatura distal. También el circuito se condensaba en toda su rama inspiratoria, lo que ocasionaba que se ocluyera el circuito y igualmente dificultaba la ventilación del paciente. También en este incidente la cámara de humidificación se llenaba superior a lo que se tenía establecido como límite y aquí antes de que ocurriera algo más se realizó el cambio del circuito por seguridad del paciente y porque ya se tenía un antecedente de que estaba ocurriendo esto con dichos circuitos. Este paciente fue un paciente de 2 años con un peso de 12.250 kilogramos. También es importante ver que el circuito se llamaba circuito de ventilación neonatal pediátrico. En la unidad de tecnovigilancia se procedió a validar los datos
Y esto se hace debido a que nuestra norma nos marca que todas las notificaciones de incidentes adversos debemos registrarlas de acuerdo con el principio de veracidad de todos los datos que nos otorguen. Tenemos una base electrónica, una bitácora en donde se notifica, se registra cada una de las notificaciones, se les da un folio interno y esto nos ayuda igual a detectar la duplicidad de con una notificación anterior. Corroboramos los datos del paciente contra una fuente documental, ya sea ir al expediente físico o en el expediente electrónico del instituto. Y procedemos a confirmar y completar todos los datos que nos ofreció el notificador. Completamos los datos de la persona que nos está notificando, los datos, corroboramos los datos igual del paciente, los datos de la notificación, la descripción del incidente, conocer más acerca del incidente y algo muy importante, los datos del dispositivo médico. En tecnovigilancia es importante contar con evidencias tanto fotográficas como evidencias de video para poder proseguir con el seguimiento. Posterior a esta validación de datos, hacemos una preevaluación para conocer si esta notificación cumple con los criterios que establece nuestra normativa. Aquí dividimos los incidentes, también los problemas de calidad o quejas y algunos errores de uso. Estos pueden ser con daño al paciente o sin daño. En este caso, al tener ya notificaciones recurrentes, se tomó la decisión de manera interna en la unidad de tecnovigilancia en hacer la notificación al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Se hizo la notificación y de manera simultánea se notificó al titular del registro sanitario. Esto también lo hacemos de conformidad a la norma, a nuestra normativa, donde nos dice que todos los centros institucionales debemos realizar la notificación inicial de incidentes adversos al Centro Nacional de Farmacovigilancia y simultáneamente turnar copia de la misma notificación a los titulares del registro sanitario o los representantes legales en México o, en su caso, proveedores. Aquí el seguimiento, que una vez realizada la notificación, continuamos con el seguimiento de caso. Se realizó esta notificación en el sistema en línea de notificación de incidentes adversos y también se le realizó este aviso al proveedor, quien de manera inmediata, en conjunto, generamos las acciones de contingencia. La primera fue realizar el cambio de todos los insumos con el mismo lote que teníamos en el hospital. En conjunto se realizaron visitas de campo. Aquí se revisó la manera en la cual estábamos realizando la instalación y el uso de este circuito de ventilación en cada uno en el servicio que se estaba presentando el problema, y de manera inicial se propuso realizar una capacitación en todos los turnos del servicio de inhaloterapia. Esta capacitación abarcaba desde explicar qué era la humidificación activa o pasiva, hablar acerca de la conexión del circuito del paciente, hablar acerca de todas las conexiones del adaptador de cable calefactor y también tocar puntos de precauciones y advertencias con el uso de este circuito. Sin embargo, posterior a realizar todas estas capacitaciones y durante las visitas de campo se identificó que realmente sí existía un problema, que a pesar de seguir todas las indicaciones que nos habían dado, de seguir las precauciones de la ficha técnica, el problema persistía. Los circuitos se seguían condensando y los humidificadores se seguían llenando al tope. Entonces, ellos realizaron en la fábrica pruebas, que realmente había un problema en el etiquetado de este circuito.
Como les había comentado anteriormente, este circuito estaba nombrado de manera circuito de ventilación neonatal pediátrico. Y habíamos visto anteriormente que los niños, en cuanto a pediatría, tenemos varios grupos etarios. Y no es lo mismo hablar acerca de un paciente neonatal a un paciente adolescente, puberto, lactante. Entonces, aquí, al estar etiquetado de manera neonatal pediátrico, se entendía que se podía utilizar en un paciente desde el día de nacido hasta un paciente de 18 años. Sin embargo, se identificó que había un peso ideal para el uso de cada uno de sus circuitos que tenían ellos en el mercado. Para el circuito neonatal pediátrico solamente lo podíamos ocupar para niños menores de 5 kilogramos. El circuito pediátrico para niños con un peso de 5 a 20 kilogramos y el circuito pediátrico adulto aquí para niños de mayores a 20 kilogramos. Esto se determinó o es por esta situación debido a que el volumen corriente por kilogramo de peso cada paciente, o por ejemplo, los niños menores a 5 kilogramos es distinto a un niño que pesa más de 20 kilos. Entonces, esto era lo que estaba ocasionando. Los casos que les presenté y los casos que tuvimos notificados se ocasionaban en pacientes que pesaban más de 5 kilogramos. Entonces, era ahí el problema que se estaba presentando y por eso se estaban condensando los circuitos de ventilación, estas ramas expiratorias de este circuito. Entonces, finalmente, lo que se procedió o lo que el fabricante y titular de registro sanitario de este dispositivo procedió fue que realmente este dispositivo llamado neonatal pediátrico no podía conservar el nombre de ambos y procedió a solicitar un cambio en el registro sanitario y en el nombre de este insumo. Entonces, es aquí la importancia. Les hablaba acerca de que no existen dispositivos médicos, hay unos dispositivos médicos que no están desarrollados especialmente para pacientes pediátricos, sin embargo, hay unos que están desarrollados especialmente para nuestra población, pero aún sigue habiendo confusión. Y el siguiente caso que les presento es acerca de un catéter intravenoso periférico. Igual aquí se tuvieron notificaciones relacionadas a que se identificaba dificultad para funcionar al paciente. Había escasez en el filo de la aguja, no podían funcionar al paciente de manera adecuada. Y algo muy común es que una vez que se funcionaba al paciente y que ingresaba el catéter, este se arremangaba. Es decir, se floreaba, se abría todo el catéter una vez dentro del paciente, lo que ocasionaba que tenían que retirar este dispositivo. Y otro incidente notificado era relacionado con las fugas. Y no solamente era sobre no poder funcionar al paciente, realizar una nueva función, sino muchos de estos pacientes, al ya no tener accesos periféricos para poder colocar el catéter, era necesario migrarlo a un catéter venoso central, lo que ya implicaba un riesgo mayor al paciente cuando solo necesitaba un acceso periférico. Aquí igual se realizó la validación de todos los datos, se realizaron las notificaciones a COFEPRIS porque la incidencia de estas notificaciones fue alta. Llegamos en un año a más de 100 notificaciones relacionadas con este dispositivo médico, lo que nos llamaba que ya había, lo que nos indicaba que que ya este dispositivo no estaba siendo segura para nuestra población. Nuestros pacientes en el instituto son pacientes que con múltiples comorbilidades
que ya mucha de su piel ya está lastimada y el estar exponiéndolos a este dispositivo ya no era posible. Igual realizaron visitas de campo y verificaron precisamente que esto estaba sucediendo. Eh, Se hacía este procedimiento tanto por personal de enfermería altamente capacitado como por profesionales médicos que se dedicaban especialmente a canalizar a los pequeños. Posterior a realizar todas las pruebas y todo el análisis de estos catéteres, se identificó que realmente sí, los materiales utilizados en este catéter no eran los adecuados, por lo que las acciones que se realizaron realmente fue el cambio del material. Se realizó el cambio del material de la resina de polietileno de baja densidad por un polietileno de baja densidad 64, número 6411 y el que tenía anteriormente era el 503. También se incrementaron pruebas durante el desarrollo de este dispositivo médico que eran en las pruebas de agrietamiento por estrés, es decir, aquella prueba de esfuerzo por presión o tensión, y se cambió el de todas las agujas para este calibre y para que se encontrara un mejor diseño y obtuviera una menor resistencia al realizar la punción. Y finalmente, otro ajuste que se realizó fue una revisión en el nivel de lubricante que tenía este bisel, ¿no? El lubricante de termoformado y el ensamble final. Entonces, aquí también, aquí el problema fue realmente ya en el material final de este dispositivo médico. Y bueno, estos son los dos casos que quise presentarles, que me parecieron que se veía muy bien la problemática que nosotros tenemos en pediatría en cuanto al uso de los dispositivos médicos. Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Y finalmente, me gustaría invitarlos al grupo de responsables de tecnovigilancia. Este grupo está liderado justamente por la ingeniera Nayet, en donde hacemos sesiones cada 15 días con todos los responsables para igual tratar todos estos problemas. Tenemos eh, un plan de trabajo que para este año 2024 y bueno, me imagino que igual más adelante mis compañeros justamente de este grupo les van a platicar un poco más. Y queda abierta a cualquier pregunta y comentario.